oración y hoy culminamos con esta secuencia y el mensaje de hoy lo hemos titulado La oración trae paz en medio de la tormenta. Amén. Bueno, yo les quiero hablar esta noche acerca de un hombre que sé que todos conocemos. Voy a ser muy breve porque pues el tiempo ha pasado. Les quiero hablar de Elías. Amén. ¿Quién conoció la historia de Elías? Creo que todos. Amén. Los que no conocen la historia de Elías, quiero hacerles como un resumen así corto de lo que era Elías. Amén. Elías era un hombre que habló y el cielo se cerró. La lluvia dejó de caer durante años. Él oró y Dios respondió con fuego. Elías se enfrentó solo a un reino, confrontó el poder sin temor y vio a Dios manifestarse de una manera clara que no quedó espacio para la duda. Este hombre, cuando hablaba, la creación escuchaba. Pero algo pasó con Elías. En ese tiempo había un rey que se llamaba Acab. Él se casó con una mujer, se llamaba Jezabel. Y esta mujer era una mujer que tenía mucho celo por Baal. Y ella solía perseguir, se convirtió en una de las figuras más peligrosas porque perseguía a los profetas en ese tiempo. Y los perseguía para matarlos y eliminarlos a todos. Amén. En ese tiempo había confusión y había una enfermedad espiritual, digámoslo así. Entonces llegó un momento en que Elías llegó al rey Acab y habló. Cuando él habló, llegó allí a este lugar donde él estaba, habló con autoridad y el reino, todos los que estaban en aquella sala se silenció. Dijo unas palabras que Dios había mandado a aquel rey y él le dijo que no habría ni lluvia ni rocío durante unos años y que solo iba a ser por su palabra. Entonces desde ese momento Elías se convirtió en el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y después de que Elías dio este mensaje, desapareció y empezó la sequía. Cuando Elías se fue para un desierto. En ese desierto él se escondió en un tiempo y Dios mandaba provisión a él por medio de cuervos. Y en aquel desierto él se escondió donde había un arroyo y él cada día bebía de aquel arroyo que cada día se secaba más. Pasaron 3 años que Elías estuvo en aquel desierto, cuando el Señor habló a la vida de Elías y le dijo que tenía que regresar y tenía que ir a donde Acab. Y fue, y se mostró frente a Acab y rompió con aquel silencio. Eran 3 años donde hubo sequía, 3 años donde ellos no conocían rocío ni agua, amén. Pero entonces este encuentro requería de una confrontación, y era una confrontación nacional. Fue allí donde el escenario fue el Monte Carmelo, amén. Este escenario, este suceso que ocurrió allí en el Monte Carmelo fue uno de los sucesos más relevantes de la historia, amén. Allí estaba, en aquel lugar, estaba Elías solo, frente a 400 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran 850 profetas que estaban contra una sola persona, amén. En aquel lugar se reunió toda la nación para observar aquel desafío. ¿Qué iban a hacer allí? Iban a hacer unos sacrificios, amén. Y aquel que hiciera descender fuego del cielo, aquellos profetas de Baal y de Acera, para ese tiempo iban a proclamar que era el gran Dios, amén. Pero allí estaba Elías solo. Entonces, cada uno de ellos, de aquellos profetas, hacían su sacrificio, hacían gritería, hacían de todo para llamar la atención de tal Dios. Pero como sabemos, ese Dios nunca contestó, ¿cierto?
Y estaba allí Elías preparando su sacrificio, preparando aquel sacrificio donde él sabía que iba a haber una manifestación de Dios. Bastó solamente una oración donde simplemente pidió a Dios que se manifestara. Entonces fue allí cuando Dios mandó fuego y consumió todo, amén. Entonces el pueblo, al ver todo lo que pasó en este lugar, se postró rostro a tierra y reconoció que ese era el Señor, amén, que ese era el Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? Elías pasó 3 años esperando que esto pasara, y todo pasó y culminó en ese instante. Ya, él se preparó por 3 años, esperó aquel momento y todo culminó. La lluvia volvió a Israel, los profetas fueron ejecutados y el fuego, y vieron fuego caer del cielo. Pero ¿qué pasó? A Jezabel, la esposa del rey, no le importó tal suceso, y aún así envió un mensajero a Elías diciendo que iba a eliminarlo, amén. Entonces allí estaba Elías, en ese momento sintió miedo, amén. Ella no envió un ejército, solamente envió un mensajero, y en aquel mensaje decía que lo iba a eliminar. Elías sintió miedo. Entonces es aquí a donde yo quiero llegar. Hice un resumen más o menos por encimita, así rápidamente, de lo que fue Elías y de lo que hizo Elías y logró Elías con la ayuda de nuestro Dios. Después de esto que hice referencia, quiero referirme a la historia de Elías, no en su momento más fuerte, no en el momento en que Elías estaba en la cima. Quiero hacer referencia a esta historia de Elías en lo que sucedió después de esta victoria que Dios le dio a él. Después de que Elías sintió miedo, él decidió ir hacia el desierto. Él decidió huir porque tenía miedo. Un hombre que se enfrentó a 850 profetas él solo sintió miedo. Un hombre que vio el respaldo de Dios sintió miedo. Aquel hombre en ese momento sintió ganas de rendirse. Pero lo que ocurrió en aquel desierto es algo muy bonito, porque revela la fe y el agotamiento y en la manera en que Dios se encuentra con sus siervos. Amén. Justo cuando estamos como en el punto de quiebre. Después de que Elías caminó durante un día entero, él llegó a un árbol, llegó un enebro y se recostó allí y rogó a Dios que no quería vivir más, que le quitara su vida. Le dijo a Dios: yo no soy mejor que mis padres. Se sintió tan pequeño, se sintió que de pronto lo que había hecho no había tenido relevancia, que no había tenido importancia, se sintió solo. Amén. Y esto, él al sentirse así, fue lo que se quebró tal vez delante de él. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de que Elías estuvo en la cima, a pesar de que él vio el respaldo de Dios, sintió que nada había cambiado, que todo seguía como si nada hubiera pasado. Acab seguía en el trono. Jezabel seguía persiguiendo a todos los profetas para eliminarlos. Y el pueblo siguió como si nada hubiera pasado y regresó todos a sus compromisos. O sea que solamente ese momento tuvo relevancia allí, ya. Y todos lo olvidaron. Amén. Elías pensó que esta vez iba a ser diferente. Él estuvo 3 años solo en un desierto cuando Dios le daba provisión por medio de cuervos y bebía de aquel arroyo. 3 años solo. Y llegó a aquel desierto después de tal victoria para volverse a sentir solo. Tal vez él sentía y él huía del peso aplastante de lo que parecía para él ser un fracaso. Él sentía agotamiento.
ese agotamiento que sentimos tal vez muchos de nosotros después de que tenemos como una victoria espiritual. Muchas veces, cuando no vemos el resultado de tal esfuerzo, cuando a veces lo damos todo y el mundo sigue igual, cuando somos fieles y aún nos sentimos solos. Amén. Elías no perdió la fe en Dios. Elías, él perdió la esperanza de que su misión realmente no tenía importancia. Elías se rindió tal vez al cansancio que cargaba durante tantos años, durante aquellos 3 años. Él se rindió, se sintió cansado. Pero nuestro Dios es tan lindo, nuestro Dios es tan especial, que Él no discutió con la desesperación de Elías. Simplemente lo dejó dormir. Llegó allí, a aquel árbol, y durmió. Y Dios lo dejó dormir, lo dejó descansar. Entonces fue cuando Dios, sintiendo preocupación por él, envió un ángel. Y envió una provisión sencilla. Envió pan y envió bebida a un hombre que le había pedido morir. Pero allí estaba Dios enviando alimento para su vida, porque lo que él quería era fortalecerlo. Amén. Entonces, él lo único que le importaba era fortalecer a Elías en ese momento, por eso envió ese alimento a su vida. Elías se levantó, comió y volvió a dormir. Pero ahí estaba otra vez Dios con sus detalles. Envió de nuevo aquel ángel y envió de nuevo comida y le dijo: levántate y come. Amén. Elías comió, Elías bebió, pero volvió a acostarse. Entonces, Dios le dice a Elías: levántate, porque el largo camino te resta. Amén. Dios sabía el propósito que tenía Elías, que tenía con Elías, él sabía. Por eso envió aquel alimento, para que él se fortaleciera, para que él se pudiera levantar, porque él sabía el propósito que tenía para su vida. Amén. Entonces, era lo único que Dios quería, asegurarse que Elías estuviera bien y que Elías estuviera fortalecido. Allí estaba en aquel lugar Elías, rendido y sin fuerzas, pero lo que él no sabía era que Dios solamente quería restaurarlo, restaurarle sus fuerzas, restaurarlo físicamente. Muchas veces nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, y cuando creemos que Dios no nos escucha, porque a veces pasa, lo que decía nuestra hermana hace 8 días en el mensaje que nos dio, a veces pensamos que oramos y pedimos a nuestro Dios, pero sentimos que no tenemos respuesta, sentimos que como que si fuera que Él no nos escuchara, pero Dios siempre está ahí, presto a que nosotros hablemos con Él, a escucharnos. Amén. Y muchas veces estamos agotados, muchas veces estamos sin fuerzas, pero Dios simplemente nos deja descansar, nos deja dormir, porque lo que quiere es fortalecernos. Amén. Él quiere enviar ese alimento a nuestras vidas, porque lo que quiere es fortalecernos. Dios, bueno, Elías, les voy a decir acá rápidamente, para no extenderme mucho. Elías caminó durante 40 días después de dormir los días que durmió. Caminó durante 40 días y 40 noches. Pero él sentía que permanecía solo, él sentía que estaba solo, sentía un silencio en la oscuridad, se sentía solo, pero Dios estaba a punto de enseñarle algo a Elías, que tal vez ni los milagros, ni las victorias que él había visto habían podido revelar lo que Dios estaba a punto de mostrarle. Entonces, cuando la voz de Dios llega a Elías y le dice en medio de la oscuridad: ¿qué haces aquí, Elías? Pero Elías exclamó a Dios y soltó todo lo que tenía en su corazón, todas sus inconformidades, todo lo que él sentía en ese momento, se lo dijo a Dios.
Pero ocurrió algo en aquel lugar donde él estaba. Él estaba en unas cuevas y en aquella cueva donde él estaba ocurrió algo que rompió todas las expectativas de Elías, de cómo él creía que Dios iba a manifestar. Amén. Cuando Dios le dice a él que se iba a manifestar. Entonces fue cuando en ese momento llegó un viento grande y poderoso que desgarró los montes, quebrando las peñas, y todo viento capaz de hacerle que pensara que ahí estaba Dios. Pero en aquel viento no estaba Dios. Entonces, después de este viento ocurrió un terremoto. La tierra temblando, las montañas sacudiéndose, los cimientos estremeciéndose. Él pensaba que Dios estaba en aquel terremoto, pero Dios no estaba en aquel terremoto. Después de este terremoto vino un fuego, la señal que él había visto en el Carmelo, y pensaba que Dios estaba en aquel fuego, pero Dios no estaba en aquel fuego. Amén. Después de que pasó el fuego, sintió un silbido apacible y delicado, un murmullo suave. Era un sonido que hablaba a través del silencio. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con el manto y allí estaba Dios. A veces pensamos que cuando a nuestra vida esperamos una respuesta de Dios y vemos que vienen vientos fuertes, pensamos que Dios de pronto esperamos que Dios se manifieste de una manera, que envíe vientos, que envíe terremotos, que envíe hablando pues de esta manera de lo que estamos hablando acá. Pero Dios muchas veces está hablando a nuestras vidas de una manera que no nos hemos dado cuenta. Amén. A veces Dios habla por medio de un susurro. ¿Cuántas veces hemos estado tal vez agobiados, cargados, y estamos allí en nuestro cuarto solos hablando con nuestro Dios? Tal vez en un desespero que sentimos que ya no podemos más, pero no estamos escuchando esa voz de Dios. Simplemente tal vez nos llenamos y nos turbamos con muchas cosas, nos cargamos con muchas cosas, pero no estamos poniendo cuidado a aquella voz que nos habla a nuestra vida. Amén. Tenemos que tener en esos momentos difíciles, en esos momentos donde sentimos que tal vez muchos nos hemos sentido así, pero como el mensaje de esta noche dice, el tema que queremos tratarles esta noche es Dios trae paz en medio de la tormenta. Amén. Entonces es cuando muchas veces nosotros tenemos esas cargas y tal vez nos turbamos y nuestro corazón está tan lleno de tantas cosas que no buscamos la solución como es. Amén. Tenemos a un Dios tan grande, tenemos un Dios tan lindo, tan lleno de detalles, que simplemente si tú te postras y le cuentas a Dios todo lo que te pasa, todo lo que te tiene así turbado, Él escucha. Tal vez no había respuesta de una vez, pero Dios en el momento trae paz en medio de aquella tormenta. Amén. ¿Cuántas veces en medio de nuestra aflicción, a mí me ha pasado que le he dicho a Dios, te necesito, Señor, porque sabemos que nuestro Dios lo es todo en nuestra vida, que sin Dios no somos nada. Amén. Pero Dios, ahí está Dios, que siempre nos llena de fortaleza, nos llena de amor, nos llena de tranquilidad, nos abraza cuando lo necesitamos. Amén. Y nos dice, tal vez yo estoy contigo, pero en medio de nuestra desesperación no estamos escuchando esa voz que nos dice eso. Nosotros
Tal vez hemos sentido que estamos en un punto donde tenemos victorias en Dios, amén. Pero también puede que llegue aquel momento donde Dios quiera tratarnos en nuestra vida de una manera diferente, amén. Dios siempre no puede ser el que está ahí dándonos victorias, el que siempre esté dándonos lo que le pedimos. Dios a veces nos hace pasar por procesos, amén. ¿Para qué? Con un propósito, el propósito que solamente Dios sabe, ese propósito que solamente Dios conoce. Yo sé que a veces hay momentos en que nos sentimos solos, muchas veces tal vez nos hemos sentido solos y que sentimos que tal vez Dios no está, que hemos perdido tal vez el respaldo de Dios, pero Dios siempre está ahí, Dios siempre está con nosotros. Hay momentos en que Dios nos dice simplemente duerme, nos deja dormir, amén. ¿A cuántos les ha pasado que cuando tenemos dificultades, lo primero que se nos va es el sueño? ¿Cierto? De tanto pensar, de tanto decir, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno como que se recrimina todo el tiempo, no entiendo por qué Dios me está pasando esto. Pero solamente Dios sabe por qué. Simplemente estemos con un corazón siempre contrito y humillado a Dios, que Dios en cualquier momento te dará esa respuesta que necesitas saber, que necesitas tener en tu vida. Solamente falta que no perdamos nuestra fe, que no perdamos nuestra esperanza en Dios, y Dios traerá paz en aquella tormenta, amén. Dios en este momento nos está diciendo que hay largo camino que nos resta, amén. Y hay que descansar simplemente tranquilos porque tenemos un Dios que se encarga de todos nuestros problemas. Dios se encarga de cada uno de nosotros, amén. Él se encarga de nuestras cargas, simplemente llegar a Dios con un corazón contrito y humillado y Él renovará nuestras fuerzas, amén. Para ir concluyendo, yo quiero contarles, bueno, desde hace un mes que nosotros empezamos a sacar los temas de lo que iba a ser nuestros mensajes, yo escogí este tema porque Dios ha obrado en mi vida de una manera tan especial. Yo no tengo mucho tiempo de estar caminando con Dios, desafortunadamente, pero cuando estuve en el mundo llegaron muchos momentos en los que me sentía así, con una carga, me sentía desesperada de mis problemas, porque eso es lo que trae el enemigo a nuestras vidas. El enemigo a nuestras vidas, así nosotros pensemos que estamos en el mundo y que tenemos, mejor dicho, tal gozo y tal plenitud y que estamos felices, el enemigo siempre está ahí, nos trae dificultades, nos pone la vida de una manera. A mí me la puso así, a mí me dio muchas cosas, pero también a mi vida llegaron tantas cosas, tantos problemas, dificultades que yo digo que no, es que no hay tiempo para contarles en este momento. Pero yo sentía momentos en que tenía desesperación en mi vida, en que sentía que no hallaba como ese consuelo. Y tan lindo que es saber que yo ahorita estoy en los caminos de mi Dios y tengo pruebas, tal vez tengo dificultades, pero sé que me arrodillo, sé que hablo con Dios y en el instante Dios me da paz, Dios me da gozo, amén. Es tan lindo saber que yo en esos momentos cuento con un Dios grande, poderoso, un Dios
que es sublime, un Dios que no hay palabras para describir lo que Dios trae a la vida de cada uno de nosotros cuando le entregamos la vida a nuestro Señor. Amén. Hace un mes, una familia muy cercana a nosotros sufrió una partida. Hacía 2 años se le había muerto la mamá a una familia muy joven, se murió una señora. Y ellos, en su desespero, en su angustia, en su dolor, ¿qué hacen? Van y se refugian en el trago, se refugian en 1000 cosas pensando que eso tal vez va a traer alivio a sus vidas. Hace un mes se murió uno de los hijos, se la llevó, se fue muy joven por una simple gripa. Simplemente se enfermó, no se cuidó y se murió. Yo sentía, al ver el dolor de ellos, una impotencia que uno dice: Dios mío, si tan solo ellos conocieran a este Dios tan grande, a este Dios que trae paz, a este Dios que nos consuela, a este Dios que nos da todo, que no importa en la dificultad que estemos, Él está ahí, Dios está ahí, siempre con nosotros. Yo he sentido cuando Dios me trae esa paz, ese gozo, le digo simplemente: Señor, te necesito tu abrazo, y sé que Él nos cubre con sus alas, porque es ahí donde estamos seguros. Una amiga hace unos días intentó quitarse la vida, una amiga que trabaja donde yo laboro, una mujer que aparentemente uno la ve y es una mujer feliz, se ríe todo el tiempo, pero qué triste enterarme de que tenía su vida llena de problemas y tal vez se camuflan en la risa, se camuflan en muchas cosas y esconden ese dolor, y va a una iglesia, pero tal vez no ha conocido realmente a Jesús, que es el que nos da todo. No ha conocido a este verdadero Dios, que es el que trae tanto a nuestras vidas, a este Dios hermoso, a este Dios precioso, que hoy estamos aquí adorando. Amén. Simplemente yo les quiero decir en esta hora: confiemos en nuestro Señor Jesús. No importa por qué pasemos, por qué estemos pasando, Dios está con nosotros en todo momento. Dios nos acompaña, Dios nos guía, Dios nos guarda, Dios nos consuela. Qué lindo es poder contar con un Dios que solamente tenemos nosotros. Amén. Este Dios que hemos conocido su poder y que ha orado de una manera tan especial en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero en este momento que nos pongamos de pie, cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor en esta hora: Él solo conoce nuestra necesidad. Amén. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida y sabe de qué tenemos necesidad. No nos sintamos como Elías, que al ver la mano poderosa de Dios, aún así se sintió solo y su esperanza, tal vez perdió su esperanza en Dios. Pero aquí estamos nosotros, que hoy hemos visto la mano de Dios en muchas vidas. Amén. Cerremos nuestros ojos y le decimos a Dios en